Antes de empezar, una buena noticia para todos nuestros oyentes. La no ficción, la casa productora del Topo, en alianza con Sony Music, acaba de lanzar un nuevo podcast. Se llama Las canciones cuentan. Y me muestra Vivo en el Limbo. Y yo dije, no joda, de verdad que sí es rara esa canción, pero es bacana, o sea, tiene un viaje raro. Yo llamé a Cale, oye, tiene tremendo viaje esa canción. Episodio tras episodio narramos cómo nacieron algunas de las grandes joyas musicales de nuestro repertorio como país. Por ejemplo, descubriremos la historia detrás del icónico video del Santo Cachón. Otra cosa curiosa es que este video, por más costeño que parezca, fue grabado en un pueblo de Antioquia, en un balneario que se llamaba Club La Florida en el municipio de Sopetrán, a orillas del brazo de un riachuelo. Y exploraremos en dónde hallaron la inspiración Kaleth Morales, Aterciopelados y Diomedes Díaz para componer algunas de sus canciones más recordadas. Diomedes leía la Biblia, le gustaba leer la Biblia, lo de García Márquez. Él le gustaba mucho escudriñar al maestro Escalona. Las canciones cuentan está disponible en cualquier plataforma de podcast. En la descripción de este episodio les dejamos el link para que sigan este show en Spotify. El capítulo de hoy es posible gracias a Alegra, el software contable en la nube con el que ganas tiempo y tranquilidad. Con la inteligencia artificial de Alegra podrás automatizar procesos, facturar electrónicamente y mantenerte siempre al día con la DIAN. En pocas palabras, podrás simplificar tu contabilidad y transformar la forma en que tomas decisiones en tu empresa. Tu contabilidad inteligente, más simple y eficiente, empieza con Alegra. Entra a es.alegra.com/eltopo y obtén el 20% de descuento. Súmate a la nueva era de la contabilidad con Alegra. Hay veces uno cree que porque uno es espiritual y uno medita, entonces uno no se puede poner mal genio. Eso lo creen más las personas que no meditan que uno, pero no hay nada más espiritual que las emociones. O sea, ser espiritual es reconocer nuestra humanidad más profunda. Todos nosotros, de una forma u otra, aspiramos a tener una vida plena. Sin embargo, hay tanta información hoy para vivir mejor y tanto afán de encontrar el llamado propósito, que puede ser abrumador y aún más confuso. Vale la pena hacer el paréntesis de que uno puede vivir pleno y tranquilo sin tener propósito de vida. Que si uno encuentra su propósito es revelador y es muy bonito. Que no es el único camino en la vida, pero que en la medida en que usted no sienta un sentido de conexión más allá de usted mismo con algo, va a sentir ese hueco que yo sentía por ahí. Hace unos años, Juan Pablo Gaviria vivía muy diferente a como vive hoy. Tenía una carrera exitosa como productor de televisión. Fue director y productor de varios programas, entre ellos de realities como Expedición Robinson, La Isla de los Famosos, Factor X y Bailando por un Sueño. Y acompañado de esa carrera vivía con estrés constante, muchas veces mal genio, y sentía un vacío adentro que fue creciendo. Algo muy similar a lo que sienten las personas a las que ayuda hoy. Estoy en este trabajo, odio a mi jefe, odio todo alrededor, quiero cambiar, pero no me atrevo. No me atrevo porque pues tengo comodidades. Este trabajo me da o me muero del miedo porque no me va a generar dinero. Juan Pablo se dedica ahora a inspirar a otras personas para que lleven una vida a la que le encuentren más sentido. O como él mismo lo pone, se dedica a guiar a profesionales insatisfechos a conectar con su verdadera pasión y propósito. Pues hay muchas personas que lo necesitan, pero no todo el mundo está listo. Necesita uno que la necesidad de cambiar sea más alta que los miedos que uno tiene. Hablamos de esto y de su recorrido de vida, de un viaje por Colombia, de la meditación, de algunas plantas medicinales y de herramientas que están al alcance de todos para estar más cerca de la plenitud. Muchísimas herramientas las que hay. Pero parte de las cosas que son más mágicas, más simples, más sencillas, que uno tiene a la mano, que no cuestan un peso, que uno en cualquier parte del mundo, así esté encerrado en una cárcel, puede usar, para mí son las más importantes. La meditación, la respiración consciente y la gratitud. Bienvenidos al Topo. Bueno, Juan Pablo, mil y mil gracias por llegar hasta acá. Me encanta que no sepa nada del Topo, que no tengamos preguntas preparadas, que aquí dispuesto a conversar. La idea, como le decía, es contar su historia de vida, qué ha pasado en su vida hasta hoy, obviamente en una hora, en lo que alcancemos. Em, y eso, yo lo voy a dejar hablar, le haré preguntas por ahí, pero sí quisiera como que fuéramos retomando o recordando las etapas determinantes de su vida, los cambios grandes que ha habido hasta llegar a hoy.
Entonces, arranquemos por donde quiera. Bien, perfecto. Pues yo creo que en orden cronológico puede ser más fácil para mi mente. Y, y obviamente pensando, pues todo lo que me ha traído hasta acá, hasta el momento presente, ¿no? Yo creo que una cosa que fue determinante en mi vida y en mi crecimiento fue no sentirme útil, no sentirme validado, de cierta forma, pues llamémoslo por la sociedad, ¿no? Pero es como todas las personas que me rodeaban. Yo no era buen estudiante en el colegio, yo me sentía raro y diferente, ¿no? Los profesores me regañaban todo el tiempo porque yo miraba por la ventana todo el día y vivía soñando, ¿no? Y nunca estaba como en lo que tenía que estar. Y obviamente sin juzgar a mis papás, pero pues en ese momento lo correcto, bueno, desafortunadamente todavía, lo correcto era solamente estudiar, sacar buenas notas y eso es lo que determinaba si uno era un buen ser humano de una forma u otra. Y eso no pasó. Toda la vida me fue muy mal en el colegio, Ujú. pero lograba sacar las notas mínimas suficientes para no perder el año. Ujú. Yo igual. Ujú. Pero cuando llega el momento de entrar a la universidad, pues obviamente esa falta de preparación y de haber puesto atención de pronto en clases, pues me lleva a sacar un ICFES no malo, pero regular. O sea, para la media yo creo que es un ICFES normal, bien. En ese momento, ¿todavía se dice ICFES? Ujú, Sí. creo que sí. ¿Cómo es que se llama ahora? Saber Ven, sí, Pro. por eso pregunto, Ajá. porque digo, no, todavía creo que ya no. Eso está muy viejo. Y yo quería estudiar medicina. A mí me gustaba mucho como sentir que yo estaba prestando un servicio, ayudar a los demás. Sin saber nada, siempre ya se cortaba con el parche de amigos o en la familia, lo que fuera. Yo era el que lo iba y los curaba o me pedían que les ayudara. Y claro, el ICFES me alcanzó para estudiar medicina, Ujú, porque es de los más altos. Una situación más que me invalidaba, ujú. que me decía como que no, no vale. ¿Y qué otras cosas, digamos, de dónde sentía que era inútil? ¿Por qué? Pues la verdad, la palabra inútil creo que es muy fuerte, no, no tanto inútil, sino no, no valioso, Ujú, ¿no? O no visto, no reconocido. Al punto que ahorita detrás de cámara estábamos comenzando a hablar de eso, yo me sentía valioso en el parche de mis amigos, era porque yo era el que más trago tomaba. ujú. Al punto que en el anuario del colegio, que siempre al final se pone lo más probable que vaya a ser decía terminar en Alcohólicos Anónimos. ¿Ah, sí? Sí, Ajá. porque sí, tomaba mucho trago y desafortunadamente uno no tiene en ese momento como la construcción completa en el cerebro para poder verlo de otra forma, pero entonces si eso es por lo que la gente me reconoce y me valida, pues eso es lo que hago. Ujú, Y pues tomaba mucho trago. Em, pues de cierta forma en la casa, si usted no saca buenas notas, lo siente directa o indirectamente. Mi hermano no es que fuera el más pilo, pero le iba muchísimo mejor que yo, entonces hay una comparación. ¿hermano mayor? Hermano mayor, 2 años y Ujú. medio mayor. Los profesores, directamente, ¿no? A uno lo están calificando contra el resto. Si usted saca uno en matemáticas todos los tiempos, entonces algo está mal con usted. Ahí está diciéndole que cómo arreglarlo, cómo verlo o no arreglar nada, porque lo suyo no son las matemáticas, lo suyo son las artes, por poner un ejemplo. Y entonces los profesores le están diciendo a uno constantemente que no es válido y la sociedad también, indirectamente. Entonces de esa forma yo me siento como no visto y no validado. Paso por premédico, arranco a ser premédico porque yo quería ser médico y yo nunca había estudiado tanto en mi vida. O sea, es que como les digo, siempre me rajé en el premédico, saqué 4.5 de promedio sobre 5, es una bestialidad. Y quedé por allá de 30 entre 200 y Ujú. no pasaba. Solo pasaban los 5 primeros y los 5 primeros habían repetido el premédico 5 veces, se sabían todos los exámenes de memoria, eran los mismos y yo ahí veía que en el sistema había algo que no estaba bien. Y yo dije, no, yo no soy para estudiar de esta forma tampoco, me encanta esta vaina, no seguí. Ujú. Entonces me retiré. Cuando uno se retira a la universidad, ¿qué le dicen en la casa? Felicitaciones. Normalmente no. Entonces, bueno, de ahí traté de entrar a psicología en la Javeriana. No me aceptaron en la Javeriana. Otra vez le están diciendo usted con lo que tiene no es suficiente. Traté de entrar a antropología en la Nacional, no pasé. Y después pasé en antropología en los Andes. Me aceptaron y arranqué a estudiar ahí y yo no encajaba con el modelo de estudio, simplemente, sin calificarlo de bueno o malo, que obviamente sí tengo una opinión, pero la gente que sacaba buenas notas era lo que ponían exactamente copiado del taller de lo que el profesor del tablero de lo que el profesor había dicho, Ujú. o lo que el libro decía exactamente. Si yo hacía mi propia teoría,
sobre lo que el profesor estaba diciendo o cambiaba algo del libro porque si el libro dice esto, pero yo creo que esto me rajaba. Ujú. Y yo dije, pues esto tampoco es para mí porque aquí solamente caben personas que van a copiar lo que le están diciendo, no que tengan pensamiento crítico individual. Y en el semestre 3 me salgo de la universidad. Y ahí me dicen en la casa como, hasta aquí llegamos nosotros, no lo apoyamos más. Por ese lado, usted pues lo apoyaremos en todo, pero hasta que no tenga claro qué va a hacer, pues yo no voy a seguir desperdiciando obviamente en la universidad dinero. Hoy en día obviamente entiendo perfectamente por qué sucedió todo eso. Pero si ve todas las cosas me están diciendo, usted no vale. Dice, no vale si está aquí, no vale si sale a la universidad, no vale, no vale. Y en esa búsqueda me encontré una persona conocida de mi familia, conocía a Víctor Mallarín. Y estaba arrancando a hacer un programa de televisión que se llamaba Leche. Leche. Sí, Ujú. es hace muchos años. Escrito por uno de los Lelutier, por Samper, papá, o sea, una vaina con un humor berraquísimo. Y al mismo tiempo arranqué como a estudiar teatro aquí. Y esa vaina me llamó mucho la atención. Pero el teatro me llamaba la atención más era lo que sucedía detrás de cámaras que estar actuando. Por más que actué, pero me gustaba eso. Entonces me terminé metiendo entre eso, entre la televisión con Víctor Marín, aprendí y dije, esta vaina es lo mío, a mí me gusta esta vaina. Porque me comencé a sentir reconocido y validado porque era bueno, Ujú. ¿no? Ahí había renunciado, se había salido de la Me universidad. había salido de la universidad completamente. Ujú. Estaba estudiando, estaba haciendo esta vaina de teatro y mientras que hacía el teatro arranqué a hacer la preproducción de Leche, pero yo era ni siquiera un pasante, no me pagaban. Yo quería aprender. Entonces estuve trabajando en esa producción 1 año y medio y no me pagaban nada. En el momento que levanté la mano y dije, oiga, ya llevo 1 año y medio, ¿me pueden pagar algo? Me dijeron, no tenemos cómo pagarle, no sé qué. Yo en ese momento dije, bueno, hasta aquí llego, porque estaba trabajando mucho como un asistente de producción, haciendo como 3 cargos de asistente de producción, al punto que cuando yo me fui terminaron contratando 2 personas más, ahí sí pagándoles para, para reemplazarme. Pero bueno, el caso es que ahí encuentro lo mío y decido comenzar a buscar a dónde iba a estudiar. Pero pues en ese momento no habían carreras de cine, pues acá fuertes. Y pues como las cosas muy bonitas de la vida le caen a uno en los pies, estaba en el Consejo Británico buscando universidades. Y todos unos libros así de cada universidad, todo costosísimo, todo 4 años, 5 años, decía cómo va a ser esta vaina. Y de pronto de uno de esos libros grandes se cae literalmente un brochure chiquitico del sitio donde terminé estudiando, Ujú. En Inglaterra. en Inglaterra. Ujú. Mi abuela me ayudó con todo, con toda esa vuelta, pero era algo que yo sentía que iba muy en línea conmigo porque eran 3 años en uno, era hiperintensivo, no había descanso, se vivía en el mismo sitio donde se estudiaba Ujú. y uno tenía media hora para desayunar y 45 minutos para almorzar, ir, prepararse el almuerzo y volver, y por la noche, bueno, y eran como 12, 14 horas como funcionaba el mundo de la televisión en ese momento. Y hasta ahí interiormente, ¿cómo estaba? Seguía como en la onda del trago y de ser, o ya se sentía, no sé, como que había pasado por dentro. Seguía tomando trago, Ujú. seguía fumando, nunca las drogas compaginaron conmigo, por más que yo quería compaginar con ellas, que fue diferente. Ujú. Eh, la verdad, entonces por ese lado, como nunca me fui por ese lado, todos mis amigos con los que yo tenía parche del colegio sí terminaron muchos metidos en drogas fuertes. Yo me salí pues de ese camino. Y cuando uno comienza a encontrar de cierta forma como su propia voz en cosas donde uno es bueno en el hacer, sin haber trabajado el ser, pero es bueno en el hacer, uno se mete de cabeza por ahí. Ujú. Entonces comencé a meterme mucho por eso. Entonces como cuando yo llego a estudiar en Inglaterra, yo ya venía de trabajar 1 año y medio en televisión. Entonces pues tenía mucha cancha, que otros no. Y me comienza a ir muy bien, muy rápido. La filosofía de ese lugar no había notas, era 100% práctico. Era como, ¿usted quiere aprender a hacer cámara? Yo sí. Ahí hay una cámara. Vamos a hacer un directo en 1 hora con los estudiantes viejos. Vaya y cójala. Y yo, pero ¿cómo así si yo no sé hacer cámara? ¿Quiere hacer cámara? Vaya y cójala. ¿Quiere editar? Vaya y cójala. Todo era así. Y eso yo sí compaginaba con eso. Ujú. Y la filosofía de ellos era, a usted le damos más oportunidades si usted es bueno en lo que hace o por lo menos se esfuerza, como si fuera el trabajo. Entonces muy rápido me comenzaron a dar a mí todas las cosas para dirigir. Entonces las obras de teatro, los programas de radio, televisión, todo. Y entonces como me comenzó a ir también, pues más comienzo a tener otra cosa diferente al trago que me validara. Ujú. Y después de eso llego a Colombia y yo digo, yo quiero ser el mejor director del país y el más joven.
Ujú. Eso es lo que quiero. Y Esa era llego, la meta, esa era la meta. porque era lo que lo hacía sentir Porque voy en la grande. misma línea de yo necesito sentirme validado, ¿no? Ujú, O sea, yo necesito que me reconozcan en algo. ujú, Eso lo entiendo ahorita, eso no lo entendía en ese momento, obviamente. O sea, después de años de trabajar se lo entiendo, pero en el momento yo no entendía que yo estaba haciéndolo por eso. Simplemente me quería demostrar a mí mismo y a los demás que yo era un berraco. ujú. Y como era bueno en lo que hacía Se la y tenía creyó. un buen temperamento para eso, entonces me la creí y arranco a trabajar primero en comerciales. Muy rápidamente, después de trabajar en comerciales, me engancho en televisión y arranco como segundo asistente de dirección, trabajando en una empresa que se llamaba Teleset, que en ese momento era pequeña, haciendo un programa, siendo segundo asistente de dirección de un programa que se llamaba La Invencible Mujer Piraña, con Amparo Grisales, que era la protagonista. Em, y pues muy rápidamente yo me comienzo a comer ese mundo, Ujú, ¿no? Como para hacerle un ejemplo, pero no por ni demeritar ni darme más a mí ni nada, pero la persona que era el primer asistente de dirección seguía siendo primer asistente de dirección cuando yo estaba dirigiendo, siendo que iba a arrancar trabajando para él. ujú, Y era porque yo no le comía a nada, no le tenía miedo a equivocarme, no le tenía. Entonces decían, oiga, el segundo día de grabación, pues para los que sepan de esto lo entenderán un poquito más, el coordinador de piso no fue. Es el segundo día, yo soy un culicagado, el segundo día estar en un trabajo, nadie me conoce, y dije, ¿qué vamos a hacer? Y yo digo, yo lo sé hacer. ¿Por qué? Porque lo había hecho en Inglaterra, ujú. ¿no? Yo lo sé hacer. Entonces, pero bueno, es que ser coordinador de piso aquí es muy diferente a lo que usted ha hecho, es Amparo Grisales, o sea, es la diva de Colombia, ¿no? Y dije, no me importa un carajo, yo lo hago. Oye, ¿usted sabe hacer planes de grabación? Claro, yo sé hacer planes de grabación. No tenía ni idea de hacer planes de grabación, pero esa noche iba y me clavaba sin dormir a aprender a hacer planes de grabación. Y como que esa actitud de querer comerme el mundo me llevó a eso. Ya, Ujú. y eso me lleva, pues, para hacer esa historia un poco más corta, porque yo doy mucha lora, Todo bien. eh, me llevó a ser muy exitoso. A los 24 años yo era vicepresidente creativo de producción de Teleset y tenía, a los 25 años, perdón, pues teníamos, no sé, 3, 4, 5 producciones al mismo tiempo. Y ahí para adelante fue una carrera muy exitosa. ¿Entiendes? Ujú, Fuimos los primeros en hacer, eso no lo digo con orgullo hoy en día, fuimos los primeros en hacer realities en el país, el primer director de un reality en el país, y me fui muy por el lado de entretenimiento. Dejé como de ujú, hacer cosas de ficción, me especialicé en entretenimiento y pues ahí hicimos programas que fueron número uno en la televisión colombiana durante años. El ego crece de una forma desmedida, sobre todo si usted no ha sido validado. Entonces usted comienza a validar su ser a través de su hacer. Y ahí es donde las cosas pueden comenzar a coger un rumbo equivocado. Eso, entremos ahí, como todo ese éxito y todo eso que suena tan chévere por dentro no era igual, y que se empezó a dar cuenta y cómo fue esa crisis de, pues, de ser exitoso, pero no feliz. Precisamente ese concepto que uno tiene en la cabeza, voy a decirlo así porque todo el mundo lo entiende, que nos han vendido. Nadie se lo vende a uno, simplemente es como son las cosas y uno las cree. Pero en ese camino entiendo que pues, yo tenía que ser feliz si yo era un berraco en lo que hacía. Si soy el mejor en lo que hago en mi país, pues mucho mejor. Si me pagan muy bien, pues mucho mejor. Y eso va a ser la felicidad. Y ya estoy con eso, estoy casado, tengo hijos, eh, todo, sueldo el berraco, todo. O sea, poder dentro de un medio de comunicación y por dentro uno dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Yo no entiendo. Y no me puedo quejar además porque lo tengo todo, no me puedo quejar. Ujú. Pero ¿por qué tengo un hueco por dentro? Porque esto no resuena conmigo, porque algo que no está bien. Pero pues ese proceso es un proceso, no es como de un momento un campanazo, sino es un proceso de irse dando cuenta lentamente que por más, además que es muy loco, porque por más que usted es bueno y le gusta, ¿por qué dejar algo que usted es bueno y le gusta y le pagan por ello? Ujú. ¿No? Pero me hacía un elemento muy importante que era la razón por la cual quería ser médico, y era el servicio. Que ese no estaba ahí. Pues no, al revés, el cuento que yo me contaba, que eso es muy importante aclararlo, es el cuento que yo me contaba, no es que sea así para todo el mundo, es ¿para qué sirve este programa de televisión que yo estoy haciendo? ¿De qué sirve? ¿De qué le sirve a la gente que está viendo este programa? De pronto más de idiotizarse otro tiempo frente al televisor, ¿de qué sirve? Ujú. ¿De qué sirve ser Rosario Tijeras? ¿De qué sirve ser Factor X? Bueno, Factor X para los niños fue muy diferente y fue bonito, se puede hacer un paréntesis. Expedición Robinson, Survivor, todas esas vainas, ¿para qué sirven más allá del entretenimiento del momento? Entonces yo me decía, no, esto no sirve para nada. Ujú. Y después de años en esa conversación, yo no renunciaba porque era una empresa familiar.
yo quería y quiero muchísimo a los que eran los dueños de esa empresa. Yo ayudé a crecer esa empresa mucho, ellos me ayudaron a crecer mucho a mí como profesional y como ser humano, y yo no quería dejar eso botado, porque ya estaba en un punto donde si yo dejaba eso botado, pues también de pronto afectaba a la empresa, y yo no quería que eso pasara. Entonces sentía esa responsabilidad real, psicológica, de lealtad y de no dejarlos botados. Entonces eso me lo comí por mucho tiempo. Pero la empresa se vuelve tan exitosa que Sony la compra. Y cuando Sony compra la empresa, yo me libero de eso. Y cuando Sony compra la empresa, se comienza a volver una corporación demasiado clásica que comienza a rayar completamente conmigo. Ujú. Que fuera tan corporativo todo. Y encuentro en ese camino muchas excusas para llegar al punto de decir, ¿saben qué? Ya, no más. Y tomo la decisión de renunciar. ¿Cómo fue ahí esa decisión? Y muy difícil porque fueron años de pensarlo. Ujú. Fueron años de pensarlo y me acuerdo que uno de los detonantes fue un día que me regañaron porque había ahorrado $300,000 en una producción. Ujú. Y yo decía, no, pues todo está al revés. Como así que me gusta, no entiendo, ¿no? No, es que usted tiene que cumplir el presupuesto. Usted, si dice que este es el presupuesto, lo tiene que cumplir. Y además usted dijo hace tantos meses que íbamos a perder plata y terminó ahorrando. Le dije, pues claro, íbamos a perder toda la plata. El problema fue que apretamos demasiado las tuercas. Entonces terminamos ahorrando. Pero cuando me di cuenta que esa era la discusión y que la discusión de la persona que me lo estaba diciendo era una discusión enorme del ego de quién, como se dice vulgarmente, lo tiene más grande, yo dije, esto no es lo mío. Y encontré esa excusa como para llegar y decir, y como ya la empresa no era 100% familiar como fue en su momento, y dije, no, esto no es lo que quiero. Y me atreví y escribí una carta, bajé a hablar con la persona que era el dueño, el presidente, y le dije que iba a renunciar. Y sin tener ni idea para dónde, ni hacer qué, ni nada. Simplemente Sin ahí no. tener ni idea para dónde ni nada, pero el día, y yo me acuerdo, el día que dije que renuncié, cojo el carro, me voy para la casa y yo me sentía que volaba, no pesaba, o sea, era como una pluma, me sentía muy bien. Fue muy duro porque pues gente con la que crecí desde muy chiquito, eh, a los 3 meses de renunciar, realmente pues ya me voy de la empresa porque no lo quería dejar botado igualmente. Y me siento muy bien y digo, bueno, no he parado de hacer ni un solo día de mi vida desde hace 16 años. Ni sábados, ni domingos, ni nunca. Voy a hacer nada durante un tiempo, a ver qué pasa. Ujú. Y literalmente un día que estaba cayendo el diluvio más grande y estoy sentado mirando por la ventana y estoy comenzando a ver las gotas caer en un charquito de agua. Esa vaina me hace comenzar a ver la vida de una forma muy diferente. Ujú. Es como, y puede sonar rosa y tonto, lo que uno quiera, pero ahora lo importante de la vida me lo estoy perdiendo, ¿no? Y hay unas cosas del carajo de la vida en lo más pequeño. Y entonces arranco a hacer fotografía que siempre me ha encantado y lo he hecho bien y comienzo a hacer fotografía de gotas de agua. Ujú. Y me dediqué 6 meses a hacer eso. Y fueron de los 6 meses más bonitos que me he gozado. Pero gracias a Dios, porque me ha ido bien y había ahorrado mucho dinero, pues no tenía la urgencia de trabajar. Pero la urgencia igualmente llega porque el dinero se acaba, ¿no? Y hasta ahí usted ya, no sé, había tenido búsquedas espirituales, terapia, medicinas, cosas. No. Yo terapia psicológica tuve en algunos momentos cuando estaba chiquito en el colegio, precisamente por todo esto. Más Ujú. que por no encontrarme porque era vago. Ujú. Querían arreglarme esa parte, mejor dicho, que no me arreglaron nunca. Em, Cuando estuve estudiando teatro, en ese lugar donde estudiaba teatro, nos dieron medicina, no, sino meditación. Ujú. Em, y eso me conectó en ese momento, pero yo dejé de meditar. O sea, mientras que estaba ahí meditaba y después dejé de meditar, pero había probado la meditación. Es Ujú. chévere. Pero no había tenido nada de nada. Pero ahí comienza la búsqueda interior. Bien. ¿Cuándo es el viaje a Colombia? ¿Ahí viene o qué más pasa El viaje a importante? Colombia es antes de la renuncia. Es parte de los Ujú. detonantes. Toda la parte que le conté es como muy del hacer. Ujú. Y parte de los detonantes importantes del ser es que como que un año antes de renunciar, yo ya estaba rayado, yo venía pensándolo hacía mucho tiempo. Y yo pido un mes sabático, tenía un mes acumulado de vacaciones porque no tomaba nunca, pido un mes sabático. Y, y yo siempre he sido motociclista porque mi papá era motero y le heredamos esa pasión por las motos. Entonces, era cuál es el plan, nos vamos hasta Ushuaia en moto porque era lo más gomelo que uno puede hacer. Si uno tiene moto, y antes en esa época, estaba hablando del año 2007, 2008, nadie tenía motos como hoy en día que todo el mundo tiene motos. Me encontré con un amigo que estaba pasando una situación similar y yo le dije, "Vea, yo no me quiero ir a Ushuaia, yo quiero irme por Colombia en moto porque quiero conocer mi país. Yo no conozco el país y quiero conocer el país, de verdad".
¿Cómo se le ocurre irse por toda Colombia si la guerrilla está lebrestada? Esto es peligrosísimo. Y dije, no me importa, nos vamos. Ese cuento también es larguísimo, tocaría otro día para eso. El cuento más corto es que hay un detonante que sí me lleva a reconectarme con mi propósito. Y es que después de viajar por todo el país y darme cuenta que la mayoría de las personas no tenía, entre comillas, nada de lo que yo validaba como tener, cosas materiales. Y uno veía mucha escasez económica, pero mucha felicidad en todo el mundo. Todas las personas con las que uno se encontraba. Y ahí fue cuando me di cuenta por qué los que estamos sentados enfrente del televisor viendo el noticiero no entendíamos por qué Colombia era el país más feliz del mundo o uno de los países más felices del mundo. Y yo por ese viaje sí lo entendí, porque la gente no necesitaba más de lo que tenía por fuera de las ciudades principales. ¿Sí? Encontraba con campesinos muy, muy pobres, pero eran muy felices con lo que tenían y tenían 3 pedacitos de carne oreada para sus 7 hijos y a uno le compartían uno. Entonces, eso fue un día que me sorprendió mucho que llegamos a las 6 de la noche. Nos dijeron no sigan andando porque la guerrilla está aquí y se los llevan, los van a joder, no sigan. Les recomiendo que golpeen en la puerta de Pedro Pérez, que ese man les da posada. Pedro Pérez nos dio posada. Después nos enteramos que era guerrillero. Mm. Después nos enteramos que en ese pueblo mataron a uno de los líderes guerrilleros muy famosos de este país. No sé por qué eso es relevante, pero llegó a compartirlo. Y un día decidimos descansar estando en Tumaco y nos fuimos a darle colombinas, chupetas, a los niños de un pueblo. Como les digo, a mí me encanta hacer fotografía. Yo documenté todo el viaje en fotografía. Este libro, para quien quiera, tenemos 3 libros de este viaje en moto por Colombia gratuitos en todas las plataformas, pues, en iBook, ¿no? ¿Cómo se llama? iBook Store. Y en Amazon, se llama Colombia en 20 días, para quien lo quiera chismosear. Ahí hay fotos, ahí está el cuento. Y en toda la secuencia de fotos yo les regalé una foto a una niña, una colombina a una niña. Y tomo la secuencia de fotos y no le pongo mucha atención más allá de que la foto estaba bonita, pero cuando llego de ese viaje por Colombia en moto, miro las fotos y me doy cuenta que le había tomado una foto a esa misma niña 5 minutos antes de la colombina. Y uno, por más que era niña y todos tenían una sonrisa al comienzo, no sé si le veía el peso de la pobreza de ella y si se notaba como que no le brillaban los ojos. Y está toda la secuencia de cómo quita el papelito de la colombina y cómo se le mete la boca, y cuando se le mete la boca le transforma la cara y le brillan los ojos. Y eso fue lo que a mí me reconectó con mi propósito. Ujú. De decir Bueno, cómo desde las cosas más pequeñas, lo que más me gustaba a mí era ayudar a otro ser humano. hablemos de ese propósito que yo se lo he oído varias veces y a otra gente también muchas veces y a veces no termino de entenderlo, no termino de saber si yo tengo uno, qué es el propósito, como que es una palabra que se ha usado mucho, mucho y que es difícil de saber si uno está en él o no. Me encanta la pregunta porque hoy en día todo el mundo habla de propósito. Hace 12 años nadie hablaba de propósito. Y entonces, como todos los que comenzamos a hablar de propósito, decimos como que eso es la panacea, ha generado mucha insatisfacción en las personas que dicen, pero yo no tengo mi propósito, entonces, ¿qué está mal conmigo? El mismo concepto de la felicidad, es que tenemos que ser felices, ¿no? Pero yo no soy feliz, entonces, y comienza a buscar uno desesperadamente algo sin saber cómo ni dónde, y genera mucha insatisfacción en las personas. Entonces me encanta la pregunta porque vale la pena hacer el paréntesis de que uno puede vivir pleno y tranquilo sin tener propósito de vida, Ujú. ¿no? Que si uno encuentra su propósito es revelador y es muy bonito, que no es el único camino en la vida, ¿no? Pero que en la medida en que usted no sienta un sentido de conexión más allá de usted mismo con algo, va a sentir ese hueco que yo sentía por ahí. Repitamos eso, en la medida en que no sienta Uy, un... parce, a mí me pide repetir algo, yo no me acuerdo qué dije hace 2 segundos. O sea, Pero a ver, la idea cuál es, que uno siente un vacío cuando no... a veces, si a uno le hace falta algo, como me hacía falta a mí, tenía todo, ¿no? Tenía un buen trabajo, me gustaba, lo hacía bien, es decir, tenía como muchas cosas, pero el por qué hacía lo que hacía no estaba presente. Y eso es algo muy importante dentro del propósito. Entonces, en el momento que usted tiene ese por qué muy claro y el por qué no es usted, no es su dinero, no es ser más famoso, no es tener más poder, sino que va más allá de usted mismo, Ujú, eso. ¿no? Va un poquito más allá de usted mismo. Esto no quiere decir que sea 100% altruista y uno haga las cosas, no sé, como una monja al servicio 100% de los demás, pero eso conecta mucho y llena ese hueco, ¿no? Ahora, uno no se ha preguntado nunca por qué no nos lo han dicho, por qué hago lo que hago, Mm. ¿no? ¿Por qué hago lo que hago? Entonces uno tenía, pues por mí, yo he hecho esa pregunta
más de 5.000 veces con personas con las que han trabajado con nosotros. Y el común denominador es, yo hago lo que hago por mí, por mi familia, por mis hijos, por mi estabilidad económica. Y solamente algunas personas que tienen haceres específicos relacionados con eso, como por ejemplo usted le pregunta a un veterinario, ¿usted por qué hace lo que hace? Pues por los animales, ¿por quién más? Lo tienen súper claro. En lo que hago hoy en día, a mí no me llegan veterinarios, no me llegan muchos médicos, me llegan abogados, me llegan ingenieros, me llegan personas que trabajan en cargos muy clásicos, donde ese hueco igualmente está presente y quieren encontrarlo, solucionarlo o encontrar una forma de vivir una vida más plena y están a los 40 o 50 años y sienten que pues ya les toca porque lo que les queda del resto de la vida no pueden seguir viviendo así, con ese Ujú. hueco, con ese no sé, con ese estoy en este trabajo, de pronto me gusta, pero no sé por qué tengo el hueco, como fue mi caso. Estoy en este trabajo, odio mi trabajo, odio a mi jefe, odio todo alrededor, quiero cambiar, pero no me atrevo. No me atrevo porque pues tengo comodidades. Este trabajo me da o me muero del miedo porque no me va a generar dinero. Entonces por ahí va pues como el tema del propósito, que obviamente con el tema del propósito podemos ahondar muchísimo más en cuanto a, pues si uno quisiera comenzar a mirar cuáles son los pasos para iniciarse por el camino del propósito, siempre y cuando uno no se obsesione por si no lo tiene. Creo que es más importante decir como mi propósito es encontrarlo en algún momento de la vida. No me voy a morir si no tengo propósito, yo soy una mala persona si no tengo propósito, porque todos los demás tienen propósito, yo no tengo propósito. Y además lo de todos los demás es pura paja. Más del 90% de las personas estadísticamente no tienen claro su propósito de vida. Entonces quiere decir que es lo más normal del mundo. Vivir la vida que quieres y no la que te toca. Eso es libertad. Con Scandia puedes construir esa vida accediendo a más de 45 portafolios de inversión con el acompañamiento que solo te da una marca con 70 años de historia en Colombia. Las inversiones están en todas partes. Las que buscas están en Scandia. Volvamos a su historia de vida, que yo creo que eso nos va a atar a lo que está haciendo hoy y cómo es que ayuda a la gente hoy en ese sentido. Entonces, listo, viaje a Colombia, renuncia. ¿Cuándo pasa, digamos, el Vipassana? Hablemos de eso un poco, las tomas de psilocibina. ¿Qué otros detonantes o aceleradores hubo en ese proceso? La verdad fue mucho más adelante en el proceso, Ujú, ¿no? Lo primero, haz de cuenta, en ese proceso de cosas fue el Vipassana, la psilocibina es más bien reciente. Em, pero yo arranco ese camino antes del Vipassana, arranco ese camino de prestar servicio, porque después de hacer todas las fotos, me pasa una cosa muy bonita, y es que me escriben de Roma para que vaya y haga una charla TEDx en Roma, en inglés, sobre lo que yo estaba trabajando en ese momento, que mezclaba varias cosas. Uno, estaba haciendo las fotografías, estaba comenzando a hacer unos talleres que yo llamaba en ese momento una cosa que se llama Moto Dots, que de ahí deriva lo que hacemos hoy en día, que era poner su propósito en un dot. Se llama moto porque el moto de vida, como Hakuna Matata, el moto de ujú. la vida es el propósito. En dots sí ya hicimos una aplicación para que la gente pudiera hacer su propósito a través de eso. Ahí arranca eso. Entonces les llama la atención y me invitan a hacer esta charla en Roma sobre cómo fue la transición de vida que tuve, cómo estaba a través de las cosas pequeñas encontrando mucho sentido de la vida, las fotografías del agua y eso es cómo se conectaba con el propósito. Y yo me había parado muchas veces en una sala de juntas con presidentes de canales a presentar un proyecto. Entonces me sentía tranquilo con eso. Pero yo en el colegio nunca levantaba la mano para hablar, menos pararme enfrente de un público a hablar. Y en inglés. Y hago esa vaina, me acuerdo porque en esa época todavía tomaba trago. Estaba tan nervioso que me fui para un bar y me zampé 2 whiskies antes de arrancar. Que no lo puedo hacer si no lo hago así. Y la conexión fue tan tremenda con que al final lo que yo tenía para decir, hubiera otro ser humano que me dijera gracias, me conecta, gracias, qué berraquera, no había pensado en eso, gracias. Eso me reconecta muy fuertemente con eso. Entonces ahí arranca el camino de, yo tengo que diseñar, si siempre fui creativo en televisión, tengo que diseñar un proceso que le ayude a las personas a encontrar su propósito de vida y a vivir más plenamente, a reconectar con sus pasiones, porque para mí es muy empoderador esto que siento. Y ahí había estudiado el tema y sabía que muchas personas no tenían su propósito claro. Entonces dije, yo quiero ayudar por este camino. Pero ¿de dónde aquí un tipo que no es psicólogo, no es coach, es director y productor de cine y televisión, va a venir a ayudarle a las personas a encontrar su propósito?
Entonces desarrollo un taller de 2 horas y lo comienzo a dictar gratis, y lo dicto gratis por mucho tiempo, 1 año y medio, 2 años, para validar en el tiempo que lo que yo había dictado, lo que yo había generado, pues tuviera un resultado y a largo plazo. Ujú. Y al validarlo, entonces digo, ahora vamos a ver si la gente me paga por esto. Pues gratis lo hacen. Hasta ahí también eso, ¿la plata qué? ¿Vivía de ahorros, estaba tranquilo o el hambre de la plata se fue o qué? No, 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 no. Ese es otro tema también importante porque yo salgo del mundo de la televisión culpando más o menos al dinero de haberme vuelto en lo que me había convertido. Y no era así. Pero el dinero es como cualquier energía. El dinero es, no sé, si uno tiene una novia y yo todo el día le digo a la novia que no la quiero, ¿qué pasa? Pues me quedo solo. Eso fue lo que me pasó con el dinero a mí. Yo no necesito el dinero, ¿me entiende? Como sintiendo como cierta superioridad moral, un falso ego espiritual por el cual uno pasa, que es normal. Yo no necesito el dinero, yo necesito esto está por encima de mí, y entonces pues el dinero me abandonó. Me gasté todos los ahorros, monté una empresa que hoy en día todavía existe igualmente para hacer estas aplicaciones y todas esas cosas, me gasté todos los ahorros en eso, hasta me quebré. Ujú. Entonces el dinero igualmente se vuelve una necesidad en algún momento, y en un paralelo hago cosas de televisión al mismo tiempo que tenía la empresa. Entonces me iba a hacer televisión, hice 22 documentales de emprendedores sociales para un canal de televisión durante 2 años, y por eso me pagaban, y yo con lo que me pagaban le pagaba el sueldo a la gente que trabajaba conmigo en la empresa para seguir adelante. Pero el dinero seguía siendo un problema porque yo lo alejé, ¿no? Entonces yo ahí no soy autosostenible todavía de cuenta con lo que yo hacía, porque también todavía no me lo creía al 100%. Entonces por eso digo, listo, ahora voy a cobrar por esto para ver si puedo comenzar a caminar ese camino de si a la gente le gusta lo que estamos haciendo y hay resultados, pues vamos a cobrar por eso. Comienzo a cobrar por eso y la gente comienza a pagar. Entonces digo, bueno, bien. Y después de hacer el TEDx en Roma, me invitan a hacer el TEDx en Bogotá, en el Jorge Eliezer, con 2.300 personas, una vaina así, y ahí comenzaron a salirme conferencias. Entonces, algo de dinero me entraba con las conferencias, algo de dinero me entraba con los talleres, pero pues todavía no era sostenible. Ujú. Y ahí, en ese ires y venires, yo creo que no sé seguro si fue el año 2015 o 2014, hago el primer Vipassana. Y es porque, Expliquemos para los que no sepan qué es el vale, Vipassana. pasa que yo estaba buscando un modelo de negocio diferente para una cosa que estaba haciendo de las aplicaciones. Y una persona me dice, ¿por qué no explora el modelo de negocio Vipassana? Y yo, ¿qué es eso? No le paré bolas. A las 2 semanas hablo con otra persona y me dice, usted debería hacer Vipassana. Y el Vipassana llega a mí porque varias personas me comienzan a hablar de Vipassana, me meto a ver qué carajos es el Vipassana y conecta conmigo automáticamente antes de haberlos hecho. Entonces, como yo ya había meditado, digo, esto es una de las cosas que yo quiero hacer y es un reto muy grande. Para los que no conocen del Vipassana, es un retiro de meditación. Ahorita después explico qué es el Vipassana, pero como lo veo yo desde antes de hacerlo, es que me invitan a hacer un retiro de meditación de 10 días. Durante 10 días no voy a hablar y durante 10 días voy a meditar 2 horas al día. Mm. Desde 4:30 de la mañana, ¿no? Es como, y yo digo, eso es el reto que necesito en este momento. Y yo de pronto esto me conecta. Y pues tantas personas me hablaron de Vipassana que tengo que hacerle caso a quien sea que me esté guiando en este momento para allá. Y voy y hago el Vipassana y de ahí pues realmente es un acelerador del proceso y encuentro muchas herramientas dentro del Vipassana que se podían mezclar con el taller que yo ya tenía hecho para mejorarlo y para que la gente pudiera ir más profundo, sin que yo dicte talleres de meditación. El Vipassana es una meditación hay diferentes tipos de meditaciones. Usted ya me contó que usted también es meditador de Vipassana, entonces me siento hablándole Muy, a muy amateur. Yo lo hice algo. hace más de 10 años y Ok. sí, por ahí ¿Y quedó ¿Siguió algo. meditando o No no? mucho. Bueno. Yo después del primer Vipassana seguí meditando 2 horas al día. Ujú, 1 hora por la esa es mañana, la 1 idea. hora por la noche y eso lo hice como por 2 años. Ujú. Eso me lleva a conectarme tan profundamente conmigo mismo que me lleva a dejar el trago y más adelante me lleva también en un proceso de dejar como la carne y ese tipo de cosas. Un proceso muy personal. Sí, insisto, yo no le insisto a nadie que tenga que cambiar y si comen carne no están mal y si no meditan no están mal y si no hacen yoga no están mal. Ese es mi proceso, ¿no? Pero sí una fuerza de voluntad y una disciplina muy duras, ¿no? Sí, porque de ahí sale el concepto de la firme determinación. Es algo que trabajamos en los talleres hoy en día porque el Vipassana, me acuerdo que había una parte que se llamaba firme determinación. Y era que uno en esas meditaciones tenía que quedarse quieto sin mover una pestaña la primera vez durante 2 horas, pues 1 hora. Y
y eso conectó con algo que yo tenía, que era una determinación fuerte para lograr lo que me proponía, si el por qué hacía lo que hacía era suficientemente fuerte. Ujú. ¿Me entiendes? Si el por qué hacía lo que hacía era afuera de mí, es decir, voy a meditar para que todos piensen que yo soy un berraco, meditando, jamás iba a seguir meditando. Pero si la razón estaba muy adentro de mí, pues yo tenía un motivo para hacerlo. Y cuando usted encuentra un motivo para hacerlo, deja de necesitar inspiración o motivación para que lo mueva a hacer ese tipo de cosas. Ujú. Porque ya ha habido una transformación dentro de uno y entonces ya no necesita uno que nadie le diga qué es lo que tiene que hacer porque usted ya lo vivió. Y eso fue lo que me dio a mí, pues, ese proceso del Vipassana, ¿no? 10 días meditando y después lo hice otra vez, como a los 2 años volví a hacer otro. Y eso me llevó a otro nivel mucho más profundo y con todos estos procesos en los que yo estaba, cada vez encontraba más herramientas para compartir con las personas. Ujú. Pero de nuevo, sin ser psicólogo, sin ser coach, sin haberme leído un libro, porque nunca en el colegio leí, después no leía. Esto no lo digo como un trofeo, sino como todo lo contrario. Porque desde el ego y desde ese falso ego espiritual siempre sentí que que yo no necesitaba ayuda de nadie. Entonces también me equivocaba mucho. Pero en ese proceso pues descubrí muchas cosas muy bacanas que me llevaron a un crecimiento personal y espiritual muy grande, que finalmente eso que se traduce, tener un crecimiento personal y espiritual grande, se traduce en que si uno tiene equilibrio interno, el balance con todo lo demás se da de manera natural. En sus relaciones, en el trabajo, en lo que usted quiere, en la claridad para tomar decisiones, de si cojo por acá o me voy por allá. Eso no quiere decir que todo sea perfecto, pero quiere decir que uno tiene mucho más claridad en quién es uno, cuál es su voz propia, y comienza uno a construir un personaje nuevo, ¿entiende? A reinventarse y a construir un personaje, pero desde la conciencia y no desde lo que nos tocó. ¿Cómo? Uf, ay, me gustó mucho eso. Que no, quería hablar como de la divinidad, como algo me mencionó también ahorita, usted no creció como católico ni nada, no No. creía en Dios, y después esto de alguna manera, ¿cómo se le transformó en alguna, creer en algo más? No sé. Sí, mire, mi papá católico, no practicante, mi Ujú, mamá judía, no practicante. ujú, Entonces crecí en una familia muy libre de el tema religioso, libre en el concepto de tengo que seguir un dogma. Aquí no tenía que seguir un dogma. Yo era un perro raro en el colegio, llegaba en la zona, ya iban a misa y yo era el único que me quedaba fuera de la misa porque yo ni lo uno ni el otro. Entonces, pues no seguí eso. Entonces, por ahí, y yo no creía en Dios. Yo era un ser escéptico por naturaleza. Yo me vestía de negro en la universidad porque no creía en nada. Para mí la vida era negra. ujú. Pensé en suicidarme algunas veces de mi vida, en algunos de momentos del colegio. Así de negra era como yo consideraba mi vida, ¿Por puro existencialismo por o puro por, existencialismo y porque no encajaba en ninguna parte, por lo mismo. pero deprimido o solo como pensando en el sentido de la vida? No creo que deprimido, yo no creo que en ese momento yo hubiera podido identificar igualmente si estaba deprimido, no creo, pero era como el sentido de la vida, o sea, por qué estar acá Ujú, si yo no valgo? ¿Me entiende? Ni para nadie. Entonces, el tema de aguanta no tener tampoco demasiados amigos, tenía amigos, pero no muchos, todo ese tipo de cosas me llevó a esa visión de la vida de ser de todo negro. Yo, literalmente, yo tenía unos jeans negros, una camisa negra, y así andaba para arriba y para abajo. Era como un statement, como un, ¿me entiende? Como le ujú, digo al mundo que esto es lo que yo soy. ujú, Em, entonces no creía en Dios. La religión no estaba en mí, ni la espiritualidad, ni la divinidad, ni nada. Pero el camino lentamente, sobre todo después del Vipassana, conozco la divinidad a través de unas meditaciones muy profundas. No sé cómo decirlo, no sé cómo expresarlo porque no es a través de un dogma de la religión que me han enseñado. Es que conozco en esas meditaciones tan profundas lo que hay más allá de mi cuerpo físico y de mi mente. Y tengo unas conexiones tan profundas con la divinidad que yo puedo estar sentado meditando, chillando sin parar de la felicidad, en ujú, éxtasis, ¿no? Una vaina, pues, y sin ayuda de nada, ujú, ¿no? O sea, solo sentado meditando, lo cual es, pues, es muy loco y también es muy tentador porque uno se apega a eso también. Y ujú. eso es lo que hablábamos, por ejemplo, lo saca uno de la ecuanimidad también, como, quiero volver a sentir esta vaina, yo quiero volver a sentir esta vaina, pero también eso es otro cuento. Y ahí me comienzo a conectar con eso y a creer en esa divinidad y a creer en esa conexión que tenemos todos, que yo pude experimentar con la divinidad. Y la divinidad podemos llamarlo supraconciencia, Dios, eh, gente que dice universo como por darle un nombre al tema, eh, el creador de este juego, Ujú.
como lo quiera uno ver, pero pude tener esa conexión, esa visión de, ¿sí? De conectarme más allá de mí mismo, de que había algo más. Y pues eso cambia la perspectiva de la vida mucho, 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 porque ahí es cuando me conecto con el concepto de plenitud y llevo toda la experiencia de los talleres que hacíamos un paso más allá y entiendo que la plenitud está por encima del propósito. Ujú. Pero estar por encima no quiere decir que sea un prerequisito tener propósito para vivir pleno. Es aprender, esto es muy clichésudo, pero es muy claro, y es aprender a estar tranquilo si está haciendo solo, si está lloviendo. Que si llueve ese sol no determine cómo estoy yo. Que si tengo pareja o no tengo pareja, tengo trabajo o no tengo trabajo, soy el mejor en mi trabajo o no soy el mejor. Eso no determine cómo estoy yo. Y entonces cuando usted aprende a vivir en plenitud es como si uno tuviera un superpoder. Y volver de ahí es imposible, ¿no? Y entonces hoy vive en plenitud. No, las 24 horas del día no, sería muy mentiroso decirlo, ¿no? Pero conozco qué es vivir en plenitud y sé cuáles son las herramientas. Entonces, cuando me salgo del camino, es muy fácil volver a estar ahí. ¿Cuáles son? Uy, hoy en día Estamos en el taller. para explicarle, hacerle un paralelo, ese taller que arrancó de 2 horas, cuando arranqué, hoy en día es un proceso de 6 meses. Ujú. Una persona se inscribe y va 6 meses a... Una persona se inscribe y hace un proceso de mentoría personalizado y talleres en nuestra plataforma con nuestros mentores certificados o conmigo directamente como su mentor y le hacemos un acompañamiento 1 a 1 durante todo el proceso, donde hacemos una cosa que todavía no encontramos nadie más que lo haga y no es porque sea mejor, sino porque es algo que conecta conmigo y es que más o menos ofrecemos garantías de resultados en estos temas. Porque una de las cosas que me rayaba a mí un poquito, y esto no va en contra del gremio de los psicólogos, hago el paréntesis porque saben muchísimo, muchísimo más que yo seguramente, pero en los psicólogos y los coaches pasa una cosa y es que no hay corresponsabilidad. Yo no conozco un psicólogo que diga, venga, yo le aseguro a usted que en 6 meses, en tantas sesiones, salimos al otro lado. Y yo soy corresponsable de su viaje. No, nadie hace eso, porque es muy jodido hacerlo, yo lo entiendo. Los abogados me dicen que estoy loco por hacerlo, Ujú. pero a mí me gusta eso. Entonces hacemos algo muy particular, es que realmente nos volvemos el copiloto de las personas a través de una metodología muy específica que tenemos, que desarrollamos durante muchísimos años, para asegurar que las personas puedan estar con ese equilibrio interno después de ese proceso, que puedan estar más tranquilos, que tengan las herramientas para encontrar su propósito, que tengan las herramientas para vivir en plenitud, que hayan usado las herramientas, que han probado por ellos mismos que funcionan, no es porque alguien se los dice, y que entonces las puedan poner en práctica. Bueno, se me han ido acumulando preguntas, pero ahora es ¿quién necesita su taller? Pues ¿cómo sabe uno si lo necesita? Pues hay muchas personas que lo necesitan, pero no todo el mundo está listo. Para este taller específicamente hablo, porque uno necesita, son 6 meses, necesita de tiempo, de compromiso, necesita uno que la necesidad de cambiar sea más alta que los miedos que uno tiene. Ujú. Entonces, se lo respondo en 2 partes. Mucha gente lo necesita. Mucha gente no sabe que lo necesita y está muy bien, pero lo necesitan. Hay gente que cree que lo necesita, pero no está listo para recibirlo. Y es por lo que le decía que en la medida en que sus miedos sean más altos que la necesidad que uno tiene de cambiar, ese miedo va a prevalecer, es el que le va a estar hablando en el oído más presente y lo va a llevar a encontrar toda clase de razones para no hacer y para seguir procrastinando algo que usted siente que quiere hacer. Mm. Cuando su necesidad de cambio es alta o igual a los miedos, entonces es más probable que usted lo logre. Entonces, realmente para quién es lo que nosotros hacemos hoy en día. Yo siempre digo que esto es para profesionales o ejecutivos que están insatisfechos con su vida de alguna u otra forma, que han llegado a un punto donde no saben qué hacer, o sea, que llegan a un punto y hay una Y y no saben qué camino coger, o llevan ya meses o años en lo que yo llamo la rotonda de insatisfacción, y es que estoy en mi trabajo, hay algo que no me gusta, pero no me atrevo a cambiar, pero quiero cambiar, pero no me atrevo, y ahí sigo dando vueltas y uno arranca a tener esta insatisfacción profunda, donde pues nada funciona. Y cuando uno se encuentra con eso, pero sabe por dentro como que uno está aquí para algo más, por llamarlo de alguna forma, quiero quitarme este hueco, lo que me queda de vida, a mí me llegan personas entre los 30 y los 50 años, 55 años, es como yo quiero estar tranquilo con la vida, yo quiero dejar de sufrir la vida el resto del tiempo. Esas son las personas que más les sirve. ¿Por qué razón, por ejemplo, ejecutivos y profesionales? Porque yo hoy en día me considero, o el título que uno se pone es de mentor, ¿no? Ni coach ni psicólogo, y yo puedo ser mentor del camino que yo he recorrido. Yo no puedo ser mentor de un camino que no he recorrido. Ujú. Entonces, en ese sentido, las personas que les genera empatía a mi historia, de decir, mire, yo era un ejecutivo muy exitoso,
lo tenía todo, pero me sentía mal por tenerlo todo, pero me sentía mal, ¿me entiendes? Me sentía mal por sentirme mal. Esas personas resuenan con esa historia y esas son las que más les podemos colaborar con nuestra metodología. No quiere decir que a otros no les sirva. Ujú. Y otra pregunta rápida sobre eso, porque quiero volver a su historia, pero ¿se ha sentido como ya repitiendo un discurso, como un poco en automático, como diciendo lo mismo, o no? Porque es que he oído pues de otros mentores y coaches como con historias parecidas, pero yo no sé, a veces yo no sé si es mi lado escéptico o qué, pero ya después era como, ya este man se sabe esto de memoria, ya no viene de acá, ya es como una repetición de la repetidera. Cuando hacía conferencias, en algún momento llegué a sentir Ujú, como estoy diciendo todo igual, ujú, pero eso es un problema del productor de televisión. Y es que los productores de televisión nos cagamos los programas de televisión porque los productores tenemos la necesidad de seguir siendo creativos, inventando cosas diferentes, cuando el programa funcionaba y no había nada que cambiarle. Entonces, si esa es mi historia, si eso es lo que es, hoy en día la sigo contando, el mismo cuento, puede ser más corto, puede ser más largo, con otros matices, pero es exactamente lo mismo y la verdad lo cuento con la misma pasión porque tengo una profunda convicción de lo que hago y tengo una profunda convicción en cómo les sirve a las personas que han pasado por acá lo que nosotros hacemos. Como le digo yo a las personas, yo doy garantías de resultados porque, por un lado, es estadístico. Llevo haciendo esta vaina más de 11 años, más de 2.500 estudiantes han pasado en más de 40 países por los procesos que nosotros hacemos y que califican los procesos muy, muy alto al final. 4.85 es el promedio sobre 5 de nuestros procesos con más de 2.500 personas. Entonces, eso es como que sígalo haciendo. Lo que está haciendo está bien, ujú, ¿me entiende? Y eso me ayuda a darle garantía a las personas sobre algo que genera mucha incertidumbre, porque eso es como otro vendehumo, ¿no? ¿Será que está hablando mucha paja? ujú. Pero es que hablan de lo mismo, pero la misma vaina. Entonces uno tiene muchas dudas frente a esto y ¿será que a mí sí me va a funcionar? Entonces nosotros tratamos de brindarle tranquilidad a las personas porque a mí lo único que me obsesiona en mi propósito hoy en día, antes no es darle a usted indicaciones de cómo llegar, que es lo que sucede cuando escribo un libro. Cuando hago un video de Instagram, es a un nivel más superficial y uno le da indicaciones de cómo llegar. Lo que a mí me gusta es acompañarlo hasta que usted llegue. Ujú, bien. Volvamos a su historia de vida y me contaba de una experiencia con psilocibina que fue también determinante, también en un momento difícil. También hablemos de esos momentos difíciles después de creer que uno ya la resolvió toda, cuáles han vuelto y cómo lo ha manejado. Es que el problema del camino del despertar de conciencia, desarrollo personal, despertar espiritual, como lo quiera llamar a uno, es que hay veces uno cree que porque uno es espiritual y uno medita, entonces uno no se puede poner mal genio. Eso lo creen más las personas que no meditan que uno, pero no hay nada más espiritual que las emociones. O sea, ser espiritual es reconocer nuestra humanidad más profunda. Y dentro de nuestra humanidad más profunda está ponernos de mal genio, ¿no? Pero poder escoger si yo quiero estar de mal genio o no. Antes yo no escogía, yo vivía de mal genio todo el día, Ujú. ¿no? Entonces ahora lo puedo escoger, que es totalmente diferente. Y no sé por qué me fui por ahí, porque su pregunta fue por otro lado. No, que cómo ha manejado Ah, también los los momentos momentos, jodidos. ya, los Ujú, momentos jodidos, sí. ujú, Entonces hubo un momento que no muy lejano después de la pandemia, que me invitan otra vez a hacer un programa de televisión. Y era un programa que estaba muy cercano a mi corazón, ujú. porque fue el primer reality que dirigí, que era Survivor, y me invitaron a volverlo a hacer. Y ahí ya había dejado la televisión, Yo ¿cuántos ya años? mucho tiempo me dejaba la Ujú, televisión, mucho, mucho tiempo. Y yo sentía que habían cosas sin resolver ahí, pero yo decía, no, yo ya no estoy para estas. Y además que yo ya hago esto y tengo personas que trabajan conmigo hoy en día en esto, yo no me puedo poner a hacer esto, pero sentía un llamado a hacerlo, un llamado extraño. Entonces, en una meditación pido guía, literalmente, como que de lo que debo hacer, y la información que me llega es como, eso es lo que usted tiene que hacer, porque si no, no va a llegar al lugar al que debe llegar. ujú, Entonces, ya en ese momento yo entendía que debo hacerle caso a esas guías que uno pide y le llegan, en vez de ser racional y pensarlas 1000 veces. Estaba en un momento de vida donde me servía hacerlo y decido hacerlo. Y, y esa vaina trapea conmigo, ¿cómo haber fue? hecho eso conmigo. No el resultado del programa, no el haberlo realizado, no nada de eso. Es como por dentro lentamente me comenzaba a volver el mismo de antes, por un lado, pero
hacia el final, faltando 10 días para que se acabara el programa, igualmente fue un programa muy difícil de hacer, con muchas complicaciones, me da COVID. Pero me da COVID además es porque mi mamá de bacana se va para allá llevando a mi hija para que me visitara unos días y mi mamá viaja sin darse cuenta de que tiene COVID y me pega el COVID. Entonces los últimos, estamos hablando, y esto es diciembre y yo me la paso encerrado en una cama de un cuarto 10 días, 24 y 31 de diciembre. Y ese COVID más la parte psicológica, más todo el viaje de lo que pasó ahí, como que haga cuenta, me deshizo por dentro, no sé cómo decirlo, me desbarató. Y teniendo todas las herramientas para reencontrarme, pues comienzo a usarlas, pero igualmente siento que hay algo que me hace falta. Y entiendo por qué tenía que haber ido a hacer ese programa, porque tenía que encontrar todavía y escarbar toda esa parte de mí que estaba ahí. Y en esas, cuando me encuentro, entre comillas, como un poco perdido en algunas cosas, pero más que perdido es como, yo lo que digo es como si energéticamente me hubieran cortado todos los cables por dentro, como si no hubiera un solo cable de energía que estuviera circulando la energía correcta por dentro de mí. Eh, Me llega la psilocibina Ujú. a través de una persona muy seria, que es algo que me parece chévere, que estaba buscando. Yo había tratado de hacer yaje antes, unos años antes, y tal vez no lo había hecho con la gente correcta, y no fue chévere, no estuvo bacano, no me gustó lo que sentí. Pero esto llegó a mí y dije, lo voy a hacer, y arranqué haciendo microdosis, y después hago una macrodosis, y en esa macrodosis literalmente me vuelvo a conectar profundamente con Dios. Es como si hubiera visto a Dios, como si hubiera estado con Dios, como si hubiera, no, eso está mal dicho, estuve, literalmente. Eh, es un proceso terapéutico muy profundo, pero al mismo tiempo muy complejo en muchas cosas, porque yo pude ver la perfección. Esto va a sonarle muy raro a muchas personas, no pretendo que lo entiendan, pero vi la perfección en todo el orden universal de las cosas, en todo. Yo en algunas cosas todavía soy una persona quisquillosa. Entonces, por ejemplo, si yo me siento a meditar y la persona al lado tiene un plástico, comienza a hacer con el plástico, no es como, ahora si estamos en otra cosa, ¿no? Y pues como yo le tengo resistencia a esto, pues la vida adivina quién me pone al lado. Precisamente una persona que tiene una chaqueta de esas que son como plásticas, uno se siente a arrancarla, hace con la toma y a meditar. Yo arranco siempre a meditar y se mueve y yo decía, no puede ser que esto vaya a ser así, no sé qué. Y al rato yo veía a la persona moviéndose y haciendo ruido y decía, ¿por qué ya no me molesta? Veía a una persona atacada llorando y decía, qué chimba. O sea, veía la perfección detrás del dolor profundo de un ser humano. Mm. Veía a una persona atacada riéndose y para mí era todo igual. Y esa conexión tan profunda me llevó a decir, irme hasta el otro lado. El péndulo se fue para el otro lado completamente. No tiene ningún sentido hacer nada de lo que hago. ¿Para qué hago videos en redes sociales? Si de verdad hay un orden perfecto detrás de todas las cosas, ¿por qué vengo yo a tener que hacer un video a decirle a alguien algo? Si todo es perfecto, si ese sufrimiento de ese ser humano en su viaje, hay perfección en eso. Ujú. ¿Por qué me voy a meter? Entonces el péndulo se fue para el otro lado y dejé de hacer videos en redes sociales y me desconecté mucho de eso. Pero pues tenía que vivir ese lado también. Pero pasé el cuento de la psilocibina un poco más rápido y corto. Como un tiempo después me llamó a volverlo a hacer. Y dije, bueno, ya sé cómo es esto. Ya sé qué esperar, porque yo me fui sin ninguna, no sé, no tenía ninguna expectativa de qué hacer, de qué sentir, de qué esperar, nada. Pero fue la cosa más bacana y más bonita que he hecho en la vida, realmente, hacer ese viaje. Y lo que me dejó, y las enseñanzas que me dejó, y lo que puedo poner en práctica, bueno, La primera vez. la primera vez. La segunda vez, cometo el error de llegar con mis expectativas. Pues, la verdad no cometo el error. Creo yo que eso es parte de lo que me sucede en esa experiencia. Y es que la medicina me muestra una cosa muy diferente. Si la primera vez vi a Dios, en el segundo viaje vi al diablo. Y todo lo que veía era relacionado con lo más oscuro que haya en el planeta. ¿Qué? ¿Cómo qué? Me acuerdo que antes de arrancar había un cuadro enorme de Ganesh, la diosa de hindú, que es un elefante, no sé si los Ujú. que lo han visto. Ujú. Yo no veía eso, yo veía al diablo. Fui al baño a orinar y cometo el error de mirarme al espejo y me veía muerto. Yo tengo ojeras de tantos años de que cambié en televisión y todavía tantos años de ser cara de culo está marcado aquí. Y yo veía esto hundido, calavérico, muriéndome, me vi muerto en el espejo.
Y esta angustia que yo sentía por dentro durante esta experiencia, esta medicina, era una vaina que yo decía, puta, me voy a quedar así. No quiero esta vaina, o sea, esto está horrible. Y no sabía qué hacer, me movía, cambiaba de lugar, bueno, desesperado hasta que me senté, mirar como el atardecer en una montañita y digo, yo tengo las herramientas para entender esto, pero fluyamos con esta vaina y me pongo a tratar de meditar. Y a las 6 de la tarde, terminando la toma, me llega con total claridad por qué tenía que experimentar eso. Y era, eso es lo que usted siente todavía a nivel subconsciente en su vida todos los días. Esa pesadez, ese resentimiento que tiene hacia otros seres humanos porque hace 10 años hicieron o no hicieron, lo que sucedió, lo que no sucedió, usted carga con eso todavía. Por más que fue muy fuerte, mucho más fuerte y no era chévere, me dejó 70 veces más aprendizajes. Eso porque me mostró esa sombra profunda que todavía existe dentro de mí, que no le voy a correr porque está, pero que puedo escoger todos los días si estoy ahí o no estoy ahí. Puedo escoger todos los días si quiero conectarme con la pequeñez que uno le pone atención porque es que no hiciste esto hace tal día, si tú me pusiste de mal genio. Y yo era tan así que yo le decía a la gente, no se me tiró el día, sino le decía, se me tiró la semana. Y culpaba a los demás por mis emociones. Esto me mostró mucho eso. Y bueno, pues todo eso le da unas herramientas muy bacanas para uno cada vez conocerse más profundamente, cada vez poder tener más herramientas para vivir más pleno, más tranquilo y cada vez tener más herramientas para compartir más con otras personas. Eso. Bien, wow, mil gracias. No sé, para cerrar, cuénteme cómo está viviendo hoy, qué herramientas tiene así a la mano, qué hábitos, no sé, qué más ha pasado difícil recientemente o chévere, lo que quiera, como del puro presente. Del presente, pues hay muchas cosas, pero pues para ser más respetuoso del tiempo, yo diría como irnos como por el lado de esas herramientas que más uso, que de pronto le pueden servir a las personas y se pueden llevar. Hay muchas herramientas, son muchísimas herramientas las que hay, pero parte de las cosas que son más mágicas, más simples, más sencillas, que uno tiene a la mano, que no cuestan un peso, que uno en cualquier parte del mundo, así esté encerrado en una cárcel, puede usar, para mí son las más importantes. Son la meditación, la respiración consciente y la gratitud. Eh, Póngale que usted no sabe meditar, no importa, quite eso. La respiración consciente, sí. Y la gratitud, todos lo tenemos. Y es comenzar a vivir un concepto de vida de abundancia, y no de escasez, sino de abundancia económica, porque uno siempre se equivoca cuando habla de abundancia pensando que solamente existe la abundancia económica, sino de mirar a su alrededor y decir, es que todo lo que ya necesito para estar tranquilo ya existe. Y es entender que hasta cuando pasan cosas complejas o duras que uno preferiría que no fueran, sigue habiendo una cosa bonita y aprendizajes bonitos detrás de eso también. Entonces, vivir en plenitud no quiere decir que no le pasen a uno cosas que de pronto uno preferiría que fuera diferente. Pero vivir en plenitud sí es tener la plena conciencia de que detrás de todo lo que me pasa, si yo tengo gratitud por todo lo que me pasa y encuentro un aprendizaje de todo lo que me pasa, salgo al otro lado 70 veces más fuerte de esa situación, con más aprendizajes. Entonces, para mí se volvió una obsesión y es parte de lo que trabajo con las personas, es cerrar la brecha tan grande que hay en los seres humanos entre la conciencia y la acción. Porque todos nos leemos un libro y decimos, qué berraquera este libro, no, ya la tengo clara, y uno subraya y subraya, o va uno a un taller o hace un retiro uno espiritual de 10 días con no sé quién, y a la semana lo atropella el bus de la vida y del trabajo otra vez y uno vuelve a ser el mismo. Y también por la razón por la cual uno dice, yo quiero cambiar, encontré una cosa, quiero hacer más ejercicio, quiero comer mejor, quiero lo que sea. ¿Y por qué pasan 6 meses, un año hasta que no tome acción? Entonces, en la medida que uno pueda hacer que esto cada vez sea más corto entre el momento de la conciencia, ¿no? Que puede ser conciencia por algo externo, como alguien que le dice, haga y pasan, ¿no? Ujú. Que puede ser un elemento de inspiración. Encontrar un motivo para que uno tome acción, y cuando uno toma acción, encuentra la sabiduría. Entonces, el aprendizaje sucede en el gap, en el hueco que hay entre conciencia y acción. Si este gap es un gap ese hueco es de 6 meses o de un año, los aprendizajes vienen a un ritmo, a una frecuencia de 6 meses, un año. En la medida que usted haga esto y usted es consciente de hoy quiero cambiar, yo no me quiero poner mal genio en el carro, y toma una acción precisa para hacerlo, tiene un aprendizaje hoy, ya mismo, y por eso acelera el proceso. Y para eso, las herramientas principales es la gratitud, la respiración consciente para poder, antes de ser agradecido, cambiar lo que está pasando en el cerebro, bajarle las revoluciones, entrar en una onda cerebral diferente. Pero sumado a todo esto,
Yo hoy en día tengo un ebook gratuito que se llama Los 5 mandamientos para aniquilar la insatisfacción. Es un ebook cortico. Y el primer mandamiento es no darse látigo. En la medida que uno quiere cambiar algo y se da látigo porque es consciente que quiere cambiarlo y no lo ha logrado, pero soy mucha pelota, yo sé que quiero cambiar, no debería ponerme mal genio y me puse mal genio, eso imposibilita todas los chances que uno tiene de cambiar. Entonces, si usted no se da látigo y es cada día más agradecido con todo lo que hay, encuentra ese camino de plenitud y de vivir más tranquilo. Pero la verdad, esto es la punta del iceberg. O sea, esto tiene, aquí de verdad podemos hablar, como se da cuenta, además si me apasiona, hablo mucho. Y hay mucha tela donde cortar de ahí para adelante y muchas más herramientas y más cosas que podríamos tocar, pero con esas creo que basta. Eso es más que suficiente si se pone en práctica, ¿verdad? Bueno, no, Juan Pablo, gracias infinitas. ¿Algo más? no, parcero, Dejamos ahí. a usted por la invitación, que muy lindo el saco. Gracias. Gracias. Si vieron esta entrevista en video, el saco que usé es de Whitman, una marca colombiana que hace ropa de alta calidad con detalles muy especiales, terminados artesanales y siendo conscientes del impacto ambiental que tiene esta industria. Con el código El Topo Whitman en una sola palabra tendrán un 15% de descuento en su página web whitmanstore.com.co. Dejamos el link en la descripción también. Si algún episodio del Topo les ha resonado, ayudado, servido a ustedes o a alguien cercano, consideren unirse a nuestra comunidad. No solo estarán retribuyendo nuestro trabajo, sino que harán parte de nuestra comunidad de manera más directa y recibirán algunos beneficios más. Pueden unirse con el aporte que puedan y quieran en el link que está en la descripción. El Topo es una producción de la no ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fue de Pablo Restrepo. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo y las redes sociales están a cargo de Shaquén Moreno y Gabriela Rivera. Vivi Guzmán es la coordinadora financiera. Mi nombre es Miguel Reyes. Gracias por llegar hasta acá.